El Porfiriato. Un periodo que evoca imágenes de progreso, pero también de desigualdad. Un tiempo de contradicciones, donde la modernización se erigió sobre cimientos de autoritarismo. Este periodo crucial en la historia de México, dominado por la figura imponente de Porfirio Díaz, sigue siendo objeto de debate y análisis hasta nuestros días. Porfirio Díaz, un militar y político astuto, gobernó México con mano de hierro durante más de 3 décadas. Su régimen, conocido como el Porfiriato, se extendió desde 1876 hasta 1911, marcando un parteaguas en la historia del país. Durante este tiempo, México experimentó una transformación profunda, caracterizada por un crecimiento económico sin precedentes, la expansión de las comunicaciones y la modernización de las ciudades. Sin embargo, este progreso tuvo un costo social muy alto. La desigualdad se agudizó, la represión política se volvió la norma, y las voces disidentes fueron silenciadas con dureza. El Porfiriato, a pesar de sus logros innegables, sentó las bases para la Revolución Mexicana, un estallido social que cambiaría el rumbo de México para siempre. En este ensayo, nos adentraremos en el complejo legado de Porfirio Díaz y su régimen, explorando tanto sus luces como sus sombras. Analizaremos su impacto en la sociedad mexicana y cómo su figura sigue siendo objeto de controversia en la actualidad. El camino de Porfirio Díaz al poder estuvo pavimentado por la inestabilidad política que caracterizó a México en el siglo XIX. Nacido en Oaxaca, en 1830, Díaz se forjó en el crisol de las guerras intestinas que siguieron a la independencia. Su destreza militar y su ambición política lo catapultaron a la escena nacional. Tras participar en la Guerra de Reforma y en la lucha contra la intervención francesa, Díaz se erigió como un líder popular y un defensor de la soberanía nacional. En 1876, con el lema «No reelección», encabezó una revuelta contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, a quien acusaba de perpetuarse en el poder. Con la toma de la Ciudad de México, Díaz asumió la presidencia, iniciando así su largo reinado. En un principio, se mostró reacio a la reelección, pero con el paso del tiempo, fue consolidando su poder y modificando la Constitución para perpetuarse en el cargo. Lo que comenzó como una lucha contra la dictadura, se transformó en una nueva forma de autoritarismo. El régimen de Díaz se caracterizó por la centralización del poder, el control del ejército y la eliminación sistemática de la oposición. A través de una red de lealtades y del uso estratégico de la fuerza, Díaz logró imponer un orden férreo en un país acostumbrado a la anarquía. Para comprender el Porfiriato, es esencial asomarse a la vida del hombre que le dio nombre. Nacido en el seno de una familia humilde, Díaz ascendió en la escala social gracias a su tenacidad y astucia. Su origen modesto marcó su carácter y su visión del mundo. Desde joven, mostró una gran inteligencia y un fuerte carácter. Estudió Derecho, pero su verdadera pasión era la milicia. Se unió al ejército y rápidamente ascendió en sus filas. Su valentía en el campo de batalla le valió el reconocimiento popular y lo convirtió en un héroe nacional. Díaz era un hombre de contradicciones, austero en su vida personal, pero dado a la ostentación en el poder. Pragmático y calculador, gobernó con mano dura, pero también supo rodearse de hombres capaces que impulsaron la modernización del país. Su vida privada estuvo marcada por la tragedia. Perdió a su primera esposa y a varios de sus hijos a temprana edad. En 1880, contrajo matrimonio con Carmen Romero Rubio, una joven de la alta sociedad que influyó en su imagen y en su política. El Porfiriato se caracterizó por un proceso de modernización acelerado, especialmente en el ámbito económico. Díaz estaba convencido de que la prosperidad económica era la clave para consolidar su poder y para insertar a México en el concierto de las naciones modernas. Para atraer inversión extranjera, Díaz ofreció generosas concesiones a empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos e Inglaterra. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas, se modernizaron los puertos y se expandió la red telegráfica. La minería, especialmente la extracción de plata, experimentó un auge sin precedentes. Se descubrieron nuevos yacimientos y se implementaron tecnologías más eficientes para la extracción del mineral. La industria textil también floreció,
aprovechando la mano de obra barata y la disponibilidad de materias primas. Este crecimiento económico, sin embargo, tuvo un costo social muy alto. La riqueza generada se concentró en pocas manos, mientras que la mayoría de la población, especialmente los campesinos indígenas, se sumió en la pobreza y la marginación. Sección 5. El precio del progreso, desigualdad y represión. Si bien es cierto que el porfiriato trajo consigo un notable desarrollo económico, este progreso se construyó sobre la base de una profunda desigualdad social y una represión política sistemática. La concentración de la tierra en pocas manos se agudizó durante el porfiriato. Millones de campesinos fueron despojados de sus tierras ancestrales y obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud en las haciendas de los grandes terratenientes. La explotación laboral era la norma y las protestas sociales eran reprimidas con brutalidad. Para silenciar cualquier atisbo de disidencia, el régimen de Díaz instauró un sistema de control social férreo. La prensa fue censurada, los opositores políticos fueron perseguidos, encarcelados o enviados al exilio. La policía secreta, conocida como los rurales, sembró el terror en el campo, reprimiendo cualquier intento de organización o protesta. El descontento popular fue creciendo a medida que las desigualdades se agudizaban y la represión se volvía más brutal. El porfiriato, que en un principio había generado esperanza de progreso, se convirtió en sinónimo de injusticia y autoritarismo. Sección 6. El fin de una era. La Revolución Mexicana y la caída de Díaz. A principios del siglo XX, el régimen de Porfirio Díaz, aparentemente inexpugnable, comenzó a mostrar signos de debilidad. La crisis económica de 1907, la creciente oposición política y el descontento social generalizado crearon un clima propicio para la revolución. En 1910, Francisco Prieto Madero, un político liberal proveniente de una familia adinerada, lanzó el Plan de San Luis, en el que desconocía la reelección de Díaz y llamaba al pueblo a levantarse en armas. La respuesta no se hizo esperar. Por todo el país, campesinos, obreros e intelectuales se unieron al movimiento revolucionario. En mayo de 1911, tras la toma de Ciudad Juárez por las fuerzas revolucionarias de Pascual Orozco y Pancho Villa, Porfirio Díaz se vio obligado a renunciar a la presidencia y a partir al exilio. Terminaba así, tras más de 3 décadas en el poder, el porfiriato. La Revolución Mexicana, que se prolongaría por casi una década, marcó el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de México. Sección 7. Legado-contraste. Díaz en la memoria histórica de México. El legado de Porfirio Díaz y su régimen sigue siendo objeto de debate y controversia en México. Para algunos, fue un modernizador visionario que sacó al país del atraso y lo insertó en la modernidad. Para otros, fue un dictador que se perpetuó en el poder a costa de la libertad y el bienestar de su pueblo. Lo cierto es que el porfiriato fue un periodo de grandes contrastes. Un tiempo de progreso económico y modernización, pero también de desigualdad social y represión política. Un régimen que sentó las bases para el desarrollo del país, pero que también generó las condiciones para la Revolución Mexicana. La figura de Díaz sigue dividiendo a los mexicanos. Mientras que algunos lo recuerdan como un estadista que trajo orden y progreso, otros lo ven como un tirano que sacrificó la justicia social en aras del desarrollo económico. Su legado, como el de muchos personajes históricos complejos, no puede reducirse a una visión simplista o maniquea. Sección 8. El porfiriato en el espejo del presente. En la actualidad, el porfiriato sigue siendo un tema de gran actualidad en México. A medida que el país enfrenta nuevos desafíos, como la desigualdad, la violencia y la corrupción, muchos se preguntan si se han superado realmente los vicios del pasado. El debate sobre el papel del Estado en la economía, la distribución de la riqueza, la relación con el exterior y la vigencia de la democracia son temas que resuenan con fuerza en el México contemporáneo y que nos obligan a reflexionar sobre las lecciones del porfiriato. El estudio del porfiriato nos permite comprender mejor las raíces de muchos de los problemas que aquejan al México actual. Nos recuerda que el progreso económico sin justicia social es insostenible y que la democracia es un valor que debe defenderse día a día.
Sección 9. Conclusión. Una historia de contrastes. El Porfiriato, un periodo de luces y sombras, de progreso y represión, sigue siendo un capítulo fundamental en la historia de México. Su estudio nos permite comprender mejor las complejidades del pasado y nos ofrece valiosas lecciones para el presente. Porfirio Díaz, el hombre que encarnó las contradicciones de su tiempo, dejó una huella imborrable en la memoria histórica de México. Su legado, objeto de debate y controversia, nos recuerda que el camino hacia el progreso debe estar siempre pautado por la justicia social y el respeto a la dignidad humana. En última instancia, el Porfiriato nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir y sobre el papel que cada uno de nosotros debe jugar en la construcción de un futuro más justo y equitativo.